también hay una de las dudas que se ha planteado muchísimo durante toda esta discusión y hay muchas voces y queremos dejarlo súper clarito hoy día. Queremos comenzar de si efectivamente el dinero de la AFP es heredable o no. Perfecto, que es una gran pregunta que siempre está presente. Exacto. A ver, para eso hay que diferenciar los tipos de pensiones que se pagan en el sistema privado en Chile, que son en general 4. Entonces, tipos de pensiones. ¿Ya? La primera se llama el retiro programado. Ya. Eso sucede, esa pensión corresponde cuando ustedes dejan su dinero en las AFP. ¿No? Entonces, ustedes siguen dejando su dinero en las AFP, ustedes son dueños de los fondos. Ya. Y las AFP les va pagando una pensión y después vamos a poder interiorizarnos cómo se calcula esa pensión, que es toda una fórmula que vamos a tratar de hacer lo más sencilla posible, que no es fácil porque son varios componentes de instrumentos financieros, tasas de interés, tabla de mortalidad, etcétera. Pero esa es la primera tipo de pensión, el retiro programado. Ustedes dejan la plata en las AFP, la AFP sigue invirtiendo el dinero de ustedes y les va pagando una pensión que va disminuyendo en el tiempo, porque el saldo va bajando. Eso quería saber, claro, si va bajando ese monto o si la AFP te garantiza un monto hasta que tú fallezcas. No, monto único. Eso va bajando. Y el único mecanismo de compensación para las personas que pertenecen al 60% más pobre es el aporte previsional solidario y la pensión básica solidaria, que ayuda a que no llegue a cero. Exacto. ¿No? Sino que puede quedar en 141.000 pesos, que sería el valor de hoy día para quien recién se está jubilando. Impecable. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando esa persona, ojalá no ocurra, pero cuando esa persona fallece, antes de la herencia, existe la pensión de sobrevivencia. Ya. La de sobrevivencia. Que es en favor de, me imagino, la señora, el marido, el hijo. En general, cónyuge, hijos, pueden ser hasta padres en el caso de que no exista cónyuges e hijos. No sé si lo manejas tú, Marco, pero en el caso, por ejemplo, del acuerdo de unión civil, ¿también se incorpora? Podría incorporarse, porque no necesariamente los hijos e hijas, esto es siempre y cuando haya hijos e hijas, que es lo que aparece. Ya. No necesariamente tienen que ser de filiación matrimonial, por ejemplo, ¿no? Entonces puede aparecer. Ya. Y ahora lo importante, que también es bueno conocerlo antes de entrar a la herencia, es qué porcentaje se paga de pensión de sobrevivencia. Porque supongamos que esta pensión que recibía la persona jubilada o jubilada, que falleció, era de 500.000 pesos. Ya. Al sobreviviente no le van a pagar 500.000 pesos. ¿No? No. Le van a pagar, si es cónyuge y no hay hijos o hijas, se le va a pagar un 60% de la pensión que recibía la persona que falleció. ¿Y el otro 40% dónde se va? Lo que pasa es que la creación, la configuración de la pensión, cómo se calcula, tiene un monto acumulado para pagar retiro programado y tiene otro monto que se deja para pagar sobrevivencia. Entonces, esas son las fórmulas que se establecen. La pensión de sobrevivencia siempre va a ser una parte de la pensión que recibía quien falleció. Y que pero si yo muero antes de que se acabe la parte de retiro programado, ¿qué pasa con ese monto que queda como excedente? Es que todavía el excedente se está ocupando en sobrevivencias, ¿cierto? Yo muero y el excedente, el primer lugar del excedente es pagar pensiones de sobrevivencia. Ok. ¿Ya? 60% al cónyuge. Y si existen hijos, el cónyuge baja a 50%. Y al hijo o a los hijos les corresponde un 15% en total para ellos. ¿Hasta una edad determinada o por siempre? En el caso de los hijos o hijas puede ser hasta los 18 años si no están estudiando, o hasta los 24 años si están estudiando. Y ahí ya dejan de percibir la pensión de sobrevivencia. Perfecto. ¿Ya? Esa es la configuración, ¿no? Si no es un cónyuge, sino que es una pareja de alguien que falleció y tienen hijos pero no de filiación matrimonial, este porcentaje no es 60, sino que baja a 36%. ¿Se discrimina? O sea, 36%. Pero yo encuentro súper injusto. O sea, ¿qué tiene que ver si... Que todos esos porcentajes son arbitrarios. ¿Qué tiene que ver si tus padres estaban casados o no? Tu padre falleció y ya. Y la plata, la ahorró él. ¿Esos porcentajes se han definido en relación a qué?
Esos porcentajes lo define la ley, está en el decreto ley 3500, que es el marco normativo del sistema AFP. Ya, pero podría ser el 60 como el 65. Así digamos. es. Lo que pasa es que para que esto opere, para que la pensión de sobrevivencia opere, existe un seguro, que es el seguro de invalidez y sobrevivencia, que es lo único que hoy día aportan los empleadores, porque los trabajadores y trabajadoras pagan su 10%, pagan su comisión, y el empleador aporta 0 para la cotización previsional. Y lo único que aporta, solo a partir del año 2008, es el seguro de invalidez y sobrevivencia, que hoy día es 1,53% de la remuneración de los trabajadores, que permite justamente pagar estas pensiones de sobrevivencia y también las de invalidez cuando esa contingencia ocurra. Ya. Esa es la fuente de financiamiento. Cuando los sobrevivientes fallecen o ya no son merecedores de la pensión de sobrevivencia, o cuando no existen sobrevivientes, recién ahí opera la herencia. Vale decir, cuando ustedes dejan su plata en las AFP, sí existe derecho a herencia, pero antes hay que pasar por la pensión de sobrevivencia, por tanto mi saldo acumulado se va agotando. Aquí se agotó, me pagaron 15 años de pensión y fallecí. Después, con lo que me quedó, pagué a los sobrevivientes, si es que existía el caso, y fue disminuyendo mi saldo, y finalmente, si me quedó algo, queda para la herencia. Ya. Y ese algo tiene que, de alguna manera, comprobarse a través de una posesión efectiva y después repartirse lo que queda a los herederos. O sea, no es que yo me muero y, No, se hereda, y de inmediato, claro, pasa a la sucesión, se hereda, no. Así es. Tiene que pasar por la sobrevivencia que nos ha explicado en detalle Marco. Así es, y eso es muy importante porque finalmente en muchos casos la posibilidad de heredar algo es bajísima. O sea, llego con Claro. 500.000 pesos, 600.000 Ahora, de todas pesos. maneras, Marco, hay 500 millones de dólares que tienen que ver con esta cadena de, digamos, de pagos que van más allá de la muerte. A ver si tú lo puedes explicar, y que entiendo que están todavía dando vuelta en el sistema. Claro, lo que sucede es que para que exista la herencia, esto tiene que solicitarse formalmente de parte de algún heredero, pero en muchos casos no existen herederos formales que vayan a solicitar este derecho a la herencia de lo que queda en el saldo. Por tanto, es plata que está ahí, la mantiene las AFP y que nadie la reclama y está dando vuelta en el sistema. Son 500 millones de dólares, no es una propina, digamos. Claro. Oiga, y Marco, Bastante. una pregunta en ese sentido, si es que uno no lo ha reclamado y perdió a su padre, su madre, su cónyuge hace algún tiempo, ¿hay un plazo en el cual uno pueda hacer efectivo eso? ¿O en el fondo hoy día, que han pasado 5 años de ese fallecimiento, puedo yo ir a esa AFP? Sí, eso yo no lo manejo exactamente. No sé si existe, por ejemplo, que pasados 5 años ya no se puede reclamar. Yeah. Entiendo que es un periodo más largo, pero eso se podría precisar con la Superintendencia de Pensiones, porque hay una serie de elementos administrativos en todo esto que son muy largos. El decreto ley 3500 son cientos y cientos de páginas para dar cuenta cada una de las partes del proceso para llegar a constituir sobrevivencia, herencia, etcétera. Pero es una buena pregunta. Marco, ¿y esos pagos son de forma mensual o de una vez nomás se pagan? La herencia es de una vez, la pensión de sobrevivencia es mensual, ¿no? Vale decir, es como una sombra de la pensión que recibía la persona que falleció, pero con un porcentaje más bajo, periodicidad mensual. Y la herencia, una vez que yo la reclamo, se puede entregar de una vez o puede ser a veces también en un par de pagos. Marco, que las partes lo acuerdan. Sí. No, me ha quedado clarísimo. Yo creo que usted también tiene súper claro el tema de la herencia. Ahora, ¿qué pasa con el tema del cálculo de la jubilación? ¿Cómo se hace? Nosotros lo comentábamos con José Antonio y con la Julia en comercial. Decíamos, uno se mete y hay como un simulador. Y resulta que, chuta, te tira un número, pero anda a encontrar a alguien que realmente se jubile con esa plata. Como que no cuadra lo que se proyecta con lo que realmente pasa en la práctica. ¿Cómo se hace el cálculo el dinero de mi jubilación? Sí. Solo déjenme antes completar la otra modalidad. No hay problema, perdón. Si no va a quedar la sensación de que la herencia es a todo evento. Me mandé un cabalín, sí, perdón. La renta vitalicia. Renta vitalicia. La renta vitalicia es aquella modalidad donde las personas ya no son dueñas de sus fondos y traspasan sus fondos a una compañía de seguro. Es importante siempre considerar que en este mercado de las cuentas individuales, las compañías de seguro y las AFP tienen un patrón en común. Los dueños, los grandes matrices, son los mismos. Exacto, ahí hay... ¿cómo se llama? Un cruce. Claro, exactamente. Exacto. Cruzada. Empresas aseguradoras estadounidenses, por ejemplo, hay muchas en ambos lados. Integración cruzada. Exactamente. La renta vitalicia también tiene derecho a la sobrevivencia,
bajo la misma lógica que explicamos anteriormente. Sin embargo, aquí no hay herencia. ¿Por qué no hay herencia? Porque las personas traspasaron completamente sus fondos a una compañía de seguro y solamente tienen derecho a una pensión hasta que muera. Y esa pensión se va reajustando por IPC, no pierde valor en la medida que esa persona va aumentando en edad, a diferencia del retiro programado, que la pensión va cayendo. Aquí no cae, y es por eso que yo me aseguro, al contratar una compañía, de que mi pensión no pierda poder adquisitivo, se va reajustando cada año por IPC, pero no tengo derecho a herencia. Esa es la gran diferencia entre las dos modalidades. Una con herencia, otra sin herencia. Pero en ambos casos existe anteriormente la pensión de sobrevivencia. Perfecto. ¿Ya? Impecable. Entre medio de las dos hay otras modalidades que es una combinación entre ellas. Está la renta temporal. La renta temporal es cuando yo tengo un retiro programado y retiro programado por 8 años y después de 8 años, por ejemplo, hombre, a los 73 años me paso a la renta vitalicia. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, los primeros 8 años tendría derecho a la herencia, si es que me muero en ese periodo, Si y no, después, ya no. cuando ya estoy en la renta vitalicia, no. Y hay una cuarta modalidad donde yo tengo una parte de mi saldo en retiro programado desde un comienzo ¿Ya? y una parte en la renta vitalicia. Ah, mira. Al mismo tiempo. Y ahí Y ahí, en el fondo, una parte tiene derecho a herencia y la otra parte no tiene derecho a herencia.